Este mensaje se titula Las naciones tocando la niña del ojo de Dios. Fue predicado el día 30 de mayo del año 2021 por el hermano Deva Govender. Dear saints, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo, Both locally and abroad. aquellos localmente y alrededor del mundo. We want to thank the Lord once again that we have this opportunity to be able to worship the Lord and go into His precious word. Le damos gracias al Señor una vez más por darnos la oportunidad de poder venir para escuchar de su palabra, para adorarlo, glorificarlo a Él. Let's bow for a word of prayer. E inclinemos nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Padre Lord, Celestial, we are thankful people to be living at this hour of time, dear somos un pueblo agradecido de estar viviendo en este tiempo, God, knowing, Lord, that your watchful eyes are upon your people, my God, sabiendo que tus ojos siempre están vigilando sobre tu pueblo, throughout the world, my Father. aun aquellos alrededor del mundo. Lord, I pray for your saints, Lord, both locally and abroad, Yo oro por todos esos santos localmente y en otras partes, that you will minister unto them, my God. You see every child, Lord. que tú les administres, Señor. Tú conoces a cada hijo, Father, you see the needs amongst your people, my God. tú conoces las necesidades que hay entre tu pueblo. I pray, Lord, that you will bless them, minister unto them, my God. Te pido, Señor, que tú los bendigas y que les ministres a ellos. Lord, if there is one that needs a special touch, my Father, Si hubiese alguno de ellos que necesite un toque especial, I pray, Lord, that you will reach out your nail-pierced hands, Lord. yo te pido que tú vayas ahí donde él se encuentre, Minister to that child, dear God. Raise him up, Lord, que tú le ministres a ese hijo e hija, que los levantes, Señor, from that bed of affliction, my God. de entre esas camas de aflicción, Lord, may your power and strength be seen in their lives, my God. que tu poder, tu fuerza, Señor, sea visto entre ellos. We commit this service now in your hands. In the name of Jesus Christ we pray. Y te entregamos este servicio en tus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén y amén. Amen. We want to thank the Lord once again, brothers and sisters, that we can be gathered in the presence of God. Queremos darle gracias al Señor una vez más, hermanos, por poder estar reunidos aquí en la casa de Dios. We are grateful that we can have this opportunity Le damos gracias por darnos esta oportunidad from time to be able to look into God's word for the hour that we are living in. para poder mirar, entrar en su palabra, poder ver la hora en la que estamos viviendo. Brothers and sisters, we are entitling our message this morning, Nations Touching the Apple of God's Eye. Hemos titulado nuestro mensaje esta mañana, Las naciones tocando la niña del ojo de Dios. Nations Touching the Apple of God's Eye. Our scripture is found in the book of Zechariah chapter 2. Esta escritura se encuentra en el libro de Zacarías capítulo 2. And it says, I lifted up mine eyes again and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. Then said I, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. Zacarías 2 capítulo 1 dice, Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, o una cinta de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. And behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. And said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls, for the multitude of men and cattle therein. Y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. For I, said the Lord, will be unto her a wall of fire round about, Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, and will be the glory in the midst of her. y para gloria estaré en medio de ella. Ho, ho, come forth,
and flee from the land of the north, saith the Lord, for I have spread you abroad as the four winds of the heavens, saith the Lord. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos del cielo os esparcí, dice Jehová. Deliver thyself, O Zion, that dwelleth with the daughter of Babylon. For thus saith the Lord of hosts, Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. after the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you. For he that toucheth you, toucheth the apple of his eye. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Now, my brothers and sisters, we are thankful to be living at this hour of time. Entonces, hermanos, estamos agradecidos de estar viviendo en este tiempo. The world does not realize how special the nation of Israel is. El mundo no se da cuenta de qué tan especial es la nación de Israel. It is God who anointed men of God to give that phrase that Israel was the apple of God's eye. Fue Dios quien ungió a diferentes hombres para que expresaran esas palabras, hablaran esa frase en la que acabamos de leer, que dice que Israel es la niña del ojo de Dios. Now, for a scripture for that, you can turn in the book of Deuteronomy. Ahora, si profundizamos un poco más en esta escritura, podemos ir al libro de Deuteronomio. Chapter 32, Versículo 32. verses Perdón, capítulo 32. 10. Versículo 10. It says, he found him in a desert land, and in the waste howling wilderness, he led him about. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. He instructed him, he kept him Lo trajo alrededor, lo instruyó, as the apple of his eye. lo guardó como a la niña de su ojo. Now, my brothers and sisters, we see God is the one Aquí podemos ver, hermanos, que es Dios that used that phrase el que usa esa frase, relating to Israel. la relaciona con Israel. Now, my brothers and sisters, we know that down through time, nations have tried Sabemos que a través del tiempo las naciones han intentado to meddle, to gouge, de entremeterse, de guiar, to poke Israel, not de forzar a Israel, aún sin darse cuenta realizing they were actually touching the most sensitive spot de que ellos estaban tocando esa parte más sensible in the framework of God. dentro del plan de Dios. Now, the reason we are entitling this message that because of recent events that have happened this week. Ahora, el motivo por el cual hemos titulado este mensaje de esta manera es por causa de esos eventos recientes que han sucedido. Now, my brothers and sisters, the Word of God says that in Zephaniah chapter 2, Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice allí en Sofonías capítulo 2, gather yourselves together. dice, reúnanse juntamente. And it doesn't say nations there, but Ahora, ahí no usa la palabra naciones, it uses the word gather yourselves. pero sí dice reúnanse. We'll look at it in a moment. The word gather yourselves. En un momento vamos a ir para allá, pero esas palabras, reúnanse, Yourselves is a plural word. es una palabra plural. So, down in time, God saw Entonces Dios a través del tiempo pudo ver there would be nations grouping them together que habría naciones que se juntarían in a particular place, en un lugar en particular, which will be referred today as the United Nations. a lo cual nos referimos hoy como las Naciones Unidas. Now, my brothers and sisters,
So that's the house where these nations gather together. Ahí está ese edificio donde estas naciones se reúnen. This is what appeared in the news, and it's many articles, and Aquí hay unas palabras que aparecieron en las noticias, también aparecieron en varios artículos. intentionally I'm going to leave out some words because of Facebook, but I'll just Ahora, yo intencionalmente no voy a mencionar ciertas palabras por causa de Facebook, read a little. Yeah, it says the top pero solamente voy a leer un poco aquí, comenzando desde arriba. United Nations Human Rights Body Dice, el mayor cuerpo de derechos humanos en las Naciones Unidas decided on Thursday to create an open-ended internal investigation decidió el jueves de crear una investigación internacional abierta, una investigación abierta internacional into Israel's treatment of, after the UN rights chief said concerniente a el trato que Israel le da a los palestinos después de que el jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que todas las fuerzas de Israel han cometido crímenes de guerra, Israel forces may have committed war crimes. que quizás, las fuerzas de Israel, o pareciese como que las fuerzas de Israel han cometido crímenes de guerra. And my brothers and sisters, this vote that took place was 24 to 29, 14 people abstained. Este voto que se llevó a cabo en ese lugar fue 24 a 9. 24 votaron a favor y 9 en contra, y 14 abstenciones. 14 votos no fueron dados. And they've now passed a resolution that they have an open-ended internal investigation Y aquí acaban de decir ellos que acaban de crear una investigación abierta with Israel. concerniente a Israel. In other words, brothers and sisters, whatever Israel does, they can investigate it. Ellos están diciendo que cualquier cosa que Israel haga, ellos pueden investigar eso. Now, why is that so important? Ahora, ¿por qué esto es algo importante? Brothers and sisters, this is the first time in the number of years since the United Nations were created Esta es la primera vez desde que las Naciones Unidas fueron creadas that they picked out Israel for human rights abuses. de que ellos han escogido a Israel para hacer una auditoría en cuanto a sus derechos civiles. Now, my brothers and sisters, look at the nations that sit in the United Nations Council. Y veamos a esas naciones que están ahí, que forman parte del concilio de esas Naciones Unidas. China, Ahí se encuentra China, Iran, Irán, Syria. Siria. Brothers and sisters, I don't have to mention the abuses that goes on behind the scenes. Yo no tengo que mencionar, hermanos, cuántos abusos suceden dentro de esas naciones. But they didn't think about ever passing a resolution. Pero ellos nunca habían pensado de crear una resolución But the apple of God's eye is para sus propias naciones. Pero esa niña del ojo de Dios picked out. ha sido escogida ahora. Why God allows it? ¿Y por qué Dios les permite a ellos eso? Because, brothers and sisters, the time is moving into that sphere now Porque ya estamos llegando a ese tiempo, hermanos, where these nations will have to come under the crossfire of God. donde todas estas naciones van a tener que ser juzgadas por Dios. And my brothers and sisters, it is sad that in the sense that there were some nations that could have stood for Israel, they just went on the sidelines. Ahora es triste el ver que muchas naciones que pudieron pararse a defender a Israel simplemente se hicieron a un lado. Now remember, we are paralleling all of this also with the Church of the Living God.
Y recuerden, estamos mirando a todo esto en paralelo juntamente con la iglesia del Dios vivo, with the bride of Jesus Christ. con la novia de Jesucristo. Because remember, brothers and sisters, the children of God is also the apple of God's eye. ¿Ve? Porque la iglesia de Dios o los hijos de Dios también son la niña del ojo de Dios. They're very special to Jesus Christ. It's Christ's heartthrob. Ellos son muy especiales para el Señor Jesucristo, son su especial tesoro. And my brothers and sisters, the world in general does not zero on what goes on in all of these other places. Y el mundo entero ni siquiera teme de lo que está sucediendo en todos estos lugares. But let a true child of God, brothers and sisters, maybe have a failure there or a flop here, brothers and sisters, they will zero on. Pero si un hijo o hija de Dios tiene un descuido, tiene una caída aquí o allá, ellos inmediatamente brincan a anunciar eso, a mostrarlo de que ha fallado alguien. Because it's the enemy that creates these situations, but more. Pero y ve, es el enemigo quien los hace actuar de esa manera, el que crea todas estas situaciones. Of that as we go down with the message. So I want Y vamos a ver eso más en detalle conforme avancemos en el mensaje. to realize this is a long statement. You can Google it and you can see what happened this week. Ahora yo quiero decirles, esta declaración que ellos hicieron allá es muy larga. Usted puede buscarla en el internet y leer todo lo que ellos hablaron al respecto. Thursday it happened, and my brothers and sisters, because of Facebook, we leave out certain words, but Y ve, no voy a decir todo lo que aquí dice por causa de Facebook, por eso estoy omitiendo ciertas palabras. you will see the importance of this as we go on. Pero usted va, si lo lee, se va a dar cuenta de la importancia que esto tiene ahora en nuestro tiempo. Now we realize that when God talks about gather together, Entonces cuando Dios dice se reunirán, He's talking about the United Nations of this time. Él se estaba refiriendo a las Naciones Unidas de este tiempo. Now you can turn in Zephaniah, Ahora si vamos para allá, libro de Sofonías, and chapter 2, capítulo 2. and this is another translation here. Aquí se encuentra otra traducción. But it says, gather yourselves together. Sofonías 2:1 dice, congregaos. I wanted to see the word in a King James Version Bible. It says, gather yourselves. En la versión en inglés, King James dice, reúnanse ustedes. Not self, but selves. No dice reúnete tú, una sola persona, sino ustedes, varias. It's a plural word. Esa es una palabra plural. That is why when Zephaniah was looking down through time, Por eso fue que cuando Sofonías estaba viendo a través del tiempo, he was not seeing one particular nation seated in a council. He was seeing él no vio solamente a una nación sentada en un concilio. nations Él vio varias naciones together. que se habían reunido. Yea, gather together, O nation, not decide. Now, Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. my brothers, when you look at the word nations not decide, you may wonder what's that not decide? Bueno, y si usted ve esa palabra, dice nación sin pudor, ¿qué significa eso? And you can think, well, it's talking about Israel, but really, Y quizás alguien piense que eso se trata de Israel. brothers and sisters, it says gather together in another translation. Yes, Ahí dice, congregaos. gather together, you shameless nations. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. En inglés dice, sin vergüenza. Brothers and sisters, why is the United Nations, not all the nations, but according to that vote, ¿Y por qué es que allí en las Naciones Unidas, y no me refiero a todas ellas las que estaban ahí reunidas, pero de acuerdo a ese voto que ellos decidieron emitir, the majority are shameless nations? la mayoría de ellas son naciones sin vergüenza? If the United Nations, for the first time in their history, zero on
Israel Si las Naciones Unidas por primera vez en la historia han decidido apuntar el dedo hacia Israel for abuses por causa de esos abusos and have left all the other nations for the atrocities that they have done, y están haciendo caso omiso al resto de las naciones por las atrocidades aún peores que ellos han realizado, then they should be called shameless. entonces esas naciones deben de ser llamadas sinvergüenzas. They are guilty nations, brothers and sisters. Esas son naciones culpables. It's, the things that they do behind the scenes Todas esas cosas que esas naciones hacen a puerta cerrada is very shameful. son cosas muy sinvergüenzas. And look at how accurately the word of God says, you shameless nation, because Y mire qué tan certera es la palabra de Dios. La versión en inglés dice, ustedes naciones sinvergüenzas. collectively it's the United Nations, but there are many nations within the United Nations. Ve, ahí está hablando, dice, oh nación, sin pudor o sin vergüenza, pero dentro de esa nación o ese grupo se encuentran las Naciones Unidas y ahí hay varias naciones. Therefore, brothers and sisters, we have to believe we are now in that time zone Por eso debemos de creer que ya estamos en este tiempo, where God is going to start dealing, because donde Dios va a estar lidiando, brothers and sisters, they've done more than one thing. porque esas naciones han hecho más de una cosa horrible. The United States of America has got Biden there behind the scenes doing a lot of things. Ahí están los Estados Unidos de América, ellos tienen a Biden que está haciendo también muchas cosas. You got Egypt, you got Syria, you got Iran, Usted tiene a Egipto, tiene a Siria, tiene a Irán, brothers and sisters, and you got all these other nations. y usted tiene a todas estas naciones. And you have to look at these nations as shameless, because Y usted tiene que ver a todas estas naciones como unas sinvergüenzas. when Hitler did what he did to the Jews, Porque cuando Hitler hizo lo que hizo con los judíos, that was a shameful thing. esa fue una cosa bastante sinvergüenza. But it was Germany involved there, together with other nations that took a back seat. But Y ahí se encontraba Alemania juntamente con otras naciones que se habían simplemente sentado a mirar el espectáculo. now seated in this council is votes being cast. Pero aquí ahora en este concilio, allí hay naciones que están emitiendo sus votos to zero on a nation that is democratic, a para apuntar el dedo hacia una nación que es democrática. nation, my brothers and sisters, that have helped so many nations. Look at brothers and sisters. Una nación que ha ayudado a tantas otras naciones. They brought now a new drug that is able to deal with coronavirus. Ellos han sacado una nueva droga, la cual es capaz de lidiar o de trabajar en las personas para ayudarles con el coronavirus. Brothers and sisters, they had 10 patients that had this, and they were on the deathbed. Ellos tenían a 10 pacientes que estaban allí a punto de morir en sus camas. And they gave this drug, and within 24 hours, all 10 patients left the hospital. Ellos les dieron esta droga y en 24 horas los 10 pacientes dejaron el hospital. And that lets me know how God is using the nation. Eso me hace ver a mí cómo es que Dios está usando esa nación. But yet, they sit in the council. They want that as well. They want those drugs. Pero aquí están este grupo de naciones sentadas en este concilio. Y sí, ellos quieren ese tipo de droga, la quieren. But they want to zero on. So God, Pero quieren apuntar el dedo hacia Israel. almost 2,700 years through Zephaniah, Y Dios, casi 2700 años atrás, a través de Sofonías, He looked down and He said, Él miró en el tiempo y Él dijo, you shameless nations, if ustedes, naciones sin vergüenza, you don't get your act together, ustedes no saben, no saben lo que están haciendo. my judgment is going to fall. Y porque por causa de eso mi juicio va a venir sobre ustedes. So, brothers and sisters, as this is another translation, we read here, it says, gather before judgment begins. Brothers, there's Aquí está otra traducción que dice, reuníos, júntense todos para juicio, o antes de que el juicio comience. going to be a beginning point.
Ve, eso nos muestra que va a haber un punto de comienzo. There's been a lot of judgments that have taken place in the past. Ha habido muchos juicios que han sucedido en el pasado. But gather before judgment begins, before Aquí otra traducción dice, reuníos juntamente antes de que el juicio comience. your time to repent is blown away like chaff. Antes de que vuestro tiempo para arrepentíos sea llevado por el viento como la paja. Act now, before the fierce fury of the Lord falls on the terrible day. Actúen ahora antes de que esa furia intensa del Señor caiga sobre ustedes en ese día terrible. Of the Lord's not wrath, but anger begins. En ese día terrible del Señor, cuando su enojo comience. The wrath is, brothers and sisters, after the 70th week ends. Ve, allí viene ese día terrible después de que esa 70 semana de Daniel termina. But God's anger is now to these shameless nations. Pero el enojo del Señor se encuentra ahora en contra de estas naciones sinvergüenzas, That are now starting to poke the apple of God's eye. que han comenzado a tocar la niña del ojo de Dios. To gouge the apple of God's eye. To start Ellas han empezado a picar la niña del ojo de Dios, messing around with this nation that is dear to the heart of Almighty God. están empezando a entrometerse con esta nación que es muy valiosa para Dios. Dios la tiene con mucho aprecio en su corazón. Brothers and sisters, so we see God says, before your time to repent is blown away. Aquí esta otra traducción dice, antes de que vuestro tiempo para arrepentirse se desvanezca. Brothers, you know when a wind comes and chaff is blown away. Sabemos qué es lo que sucede cuando viene un viento y esa paja es arrastrada por el viento. That's how fast it's going to pass. Así es, de esa manera es como va a pasar esa oportunidad que ellos tienen para arrepentirse, así de rápido. From this time that they gather together to start poking the nation of Israel, Desde el momento en que ellos se han comenzado a reunir hasta el momento en que ellos han estado picando a la nación de Israel, in this time, a la niña del ojo de Dios en este tiempo. seek the Lord, all who are humble. Brothers and sisters, this word humble here is not somebody that's Allí en Sofonías capítulo 2 versículo 3 dice, busquen al Señor todos aquellos que son humildes, poor, downtrodden, but somebody that has been willing to listen. Ve, eso también se refiere a quizás a aquellos que estén dispuestos a escuchar To what the word of God says and lo que la palabra de Dios tiene que decir. follow his commandments, seek to do what is right, Dice, los que pusiste por obra su juicio, en inglés dice sus mandamientos, buscad justicia, and to live humbly, perhaps even yet the Lord will protect buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. you from his anger on that day of destruction. Brothers and sisters, even as we see that it's now being brought out, En inglés dice, para que los proteja de su enojo en el día de destrucción. brothers and sisters, how this virus is not something that just jumped from an animal. Podemos ver, hermanos, cómo este virus no solamente fue algo que salió de un animal, Brothers and sisters, but has been man-made, and the facts are now coming out, and pero ya podemos ver que fue hecho por el hombre y los hechos están saliendo a la luz. God knows how the world is going to react. But nonetheless, Y Dios sabe cómo el mundo va a reaccionar a todo eso. passing this phase, when these nations are poking the sensitive part of God's eye, Pero ahora que pase todo esto, si estas naciones continúan picando esa parte sensible de la niña del ojo de Dios, brothers and sisters, it's going to become a problematic thing.
eso se va a convertir en un problema. For how God's going to react is already stated. Y de la manera en que Dios va a reaccionar, aquí ya lo acabamos de leer. What He's going to do to these nations, and Y las cosas que Él va a hacer con estas naciones. remember these words: gather yourselves together. Recuerden ustedes otra vez estas palabras: congregados, reuníos. We will read that also in the book of Zechariah, También vamos a leer eso en el libro de Zacarías, when we see how though the whole world gathers together. cuando vamos a ver cómo es que todo el mundo se va a reunir juntamente. Yeah, it says, gather together, you shameless nations. Y aquí dice: congregaos y meditad, oh naciones sin vergüenza. So, brothers and sisters, as we look further now to see this apple of God's eye, how God dealt with it through time. Y vamos a ver cómo es que Dios ha lidiado con esta niña de su ojo a través del tiempo. In Joel chapter 1 and verses 3, Allí en Joel capítulo 1 versículo 3, God says, Dios dice: tell ye your children of it. Last week, we read Dice: de esto contaréis a vuestros hijos. La semana pasada in Jeremiah chapter 30, it said leímos allí en Jeremías capítulo 30 donde decía, to Jeremiah, write this in a book él se le dijo a Jeremías: escribe esto en un libro so that it can be in our time for our reading. para que eso llegase hasta nuestro tiempo y lo pudiésemos leer. For us to read it. Yeah, it says, tell ye your children of it, Aquí también dice: de esto contaréis a vuestros hijos, and let your children tell their children, y vuestros hijos a sus hijos, and their children another generation. y sus hijos a la otra generación. Brothers and sisters, how aptly God puts this, that it must be continued to a final end generation. De la manera que Dios hizo que esto se escribiese, nos hace entender de que esta información debería de ser pasada hasta el tiempo de la última generación, That will see the scriptures, and brothers, donde ellos van a poder ver estas escrituras. we are that generation Y hermanos, nosotros somos esa generación that has been, I would say, spoken of. Let de la cual se habló, it be passed down through the many generations, donde dice ahí que se pase esta información a través de todas las generaciones, but there will be a specific generation porque habría una generación específica that will know what is happening in our time. que sabría lo que está sucediendo en el último tiempo. That is why it is of vital importance Por eso es que es de vital importancia for us to understand para que nosotros entendamos that God has allowed men to use many yardsticks in time to know where they are living in time. que Dios ha permitido a que los hombres sepan en qué edad del tiempo estamos viviendo. Brother Branham used a certain yardstick. Brother Jackson El hermano Branham usó ciertas referencias, used a certain yardstick. aún el hermano Jackson usó ciertas referencias, But we know those yardsticks played out. y sabemos cómo fue que esas referencias que ellos hicieron se cumplieron. But that is why in this third watch, Pero aún en esta tercera vigilia, God allowed a yardstick to be brought Dios ha permitido que un tiempo, cierta referencia sea traída, so that we don't be a people that will say, well, you know, brother, I heard about this situation in the Middle East over and over again, and all these different scriptures. But para que no seamos un pueblo que diga: hermano, ya he escuchado acerca de la situación allá en el Medio Oriente, y ha sucedido una y otra vez. No, sino que esta vez remember, there is a generation recordemos que hay una generación that will be that final generation, and you have to que va a ser esa última generación. have a yardstick Y usted tiene que recibir una referencia, algo que lo haga saber en qué tiempo está, that can measure the last decade of time, para que usted pueda saber cuál es esa última década del tiempo. so that you would know where you're living in. Y así usted va a saber en qué tiempo usted está viviendo. So, brothers and sisters, God had it in mind
that it's not going to happen when Joel spoke about it, Y así el hombre sabría que esto no va a suceder cuando Joel habló al respecto, or when their children were alive. o cuando sus hijos estaban That vivos. is why he said, you tell your children, Por eso la Biblia dice, tú diles, hazle saber esto a tus hijos, let their children tell their children, y que sus hijos a sus hijos se lo digan, and let them tell another children till the final generation comes on the scene. y que eso continúe hasta que la última generación venga a la escena. What was going to be spoken? ¿Y qué cosas eran las que se iban a hablar, a decir? Which the palmer worm had left, at the locust eaten, Versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, and that which the locust had left, the cankerworm had eaten, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, and that which the cankerworm had left, had the caterpillar eaten. y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Brothers, God uses agricultural language, but what he was saying was, this apple of mine eye, Aquí lo que Dios estaba usando era un lenguaje de agricultura, pero lo que realmente significa es que Dios estaba diciendo, la niña de mi ojo, which is the fig tree, que es el árbol que es la higuera, is going to be eaten up by the different empires. va a ser comida por diferentes imperios Brothers and sisters that will come on the scene. que iban a venir a la escena. But he also gave a word of promise and said, Pero él también dio una palabra de promesa y dijo en Joel 2:25, I will restore to you the years that the locust had eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent amongst you. Brothers and y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. sisters, this spans many, many years, but we can thank Esto se refiere a muchos años, hermanos, God pero debemos de agradecerle a Dios that though Israel was going to be destroyed to a certain extent, que aunque Israel iba a ser destruida hasta cierto punto, but there will come a time in that final generation iba a venir un tiempo en esa última generación where she will be restored. donde ella iba a ser restaurada. Brothers and sisters, that is why Daniel was shown the picture of the four world empires. Por eso es que a Daniel se le mostró la fotografía de esos 4 imperios. Brothers and sisters, we live now almost 2,600 years from the time that Daniel had this vision. Ahora estamos viviendo ya casi 2600 años desde ese momento cuando Daniel tuvo esa visión. And we know there was the Babylonic Empire, Sabemos que ahí se encontraba ese imperio babilónico, which was the first, and the Medo-Persian Empire, the que fue el primero, y luego el imperio medo-persa, second, then the Grecian Empire, the que fue el segundo, y luego el imperio griego, third, fue el tercero, and then the Roman Empire, the fourth. All these y luego el imperio romano era el cuarto. empires had an effect on Israel Todos estos imperios han tenido un efecto sobre Israel. and devastated this fig tree, Ellos han devastado esta higuera, but in the end time, she was going to be restored. pero al tiempo del fin ella iba a ser restaurada. So, brothers and sisters, because these empires had the effect on Israel, Y por causa de este efecto que estos imperios tuvieron sobre Israel, they were scattered, brothers and sisters, to todo ese pueblo de Israel fue esparcido the four corners of the earth. a los 4 puntos de la tierra, Firstly, to los 4 vientos. Babylon, brothers and sisters, we know they were taken to Babylon, Primero sabemos que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, and these 10 northern tribes were scattered to the four corners of the world, y estas 10 tribus fueron esparcidas a los 4 vientos de la tierra, never to come back again. para nunca más regresar. But it was in our generation, Pero fue hasta nuestra generación, brothers and sisters, when the Berlin Wall came down, cuando ese muro de Berlín cayó. and we know when that Berlin Wall came down, the 10 northern tribes were brought back. Y sabemos que cuando ese muro cayó, ahí esas 10 tribus fueron traídas de regreso. But brothers and sisters,
Judah was also brought back in 1948. Y también Judá fue traída de regreso en 1948. So, as we see from this chart, Podemos ver aquí en esta gráfica, Ezekiel 37, chapter 37, Ezequiel 37:37. has a very bleak picture Tiene una fotografía bastante fuerte of how Israel will be eaten, de cómo es que Israel sería comida and they will lie in the valley of dry bones. y ellos permanecerían en ese valle de los huesos secos, Brothers and sisters, without a hope that they will ever rise again. sin esperanza alguna de que ellos serían traídos de regreso. But in time, therefore, it was necessary Pero conforme el tiempo pasó, era necesario for God to place something in the scriptures that would say, que Dios pusiese algo en las escrituras que dijere: after 2 days, He will revive Israel. después de 2 días Él resucitará o revivirá a Israel. So, brothers and sisters, if God didn't place that there, we would wonder, Lord, when Y si Dios no hubiese puesto eso ahí, esas escrituras, quizás nos preguntaríamos: how will this valley change? Señor, ¿cómo es que este valle de huesos va a cambiar? It never changed, brothers and sisters, over the past, I would say, first 100 years when Ezekiel spoke. Ahora no ha cambiado desde los últimos 100 años desde que Ezequiel habló esto. But after 2 days, God was going to do something for the nation of Israel. Pero la Biblia dice que después de 2 días Dios haría algo por la nación de Israel. Therefore, there was a starting point. Por lo tanto, ahí se encontraba un punto de comienzo. Brothers and sisters, we have to believe. Y tenemos que creer, hermanos, In 1948, what the cankerworm, the locust, the palmer worm had eaten, allí en 1948, lo que el revoltón, el saltón y todos ellos, la langosta, habían comido, God was going to start bringing this nation back. Dios iba a comenzar a restaurar, a traer de regreso una vez más a esta nación. That is why we know we've never lived in World War I, Y sabemos, que, hermanos, que nosotros no vivimos en la Primera Guerra Mundial, which was in 1914 to 1918. que fue 1914 a 1918. But brothers and sisters, man has forgotten Pero al hombre se le ha olvidado, hermanos, how bad this world was. qué tan horrible fue esta guerra. Brothers and sisters, they won't even turn historical textbooks Ellos ni siquiera quieren hacer referencia a los libros históricos to check. Brothers and sisters, what happened? What para revisar qué fue lo que sucedió, was the reason? cuál fue el motivo. Brothers, World War I may have happened for other reasons, but La Primera Guerra Mundial quizás sucedió por otros motivos, the reason it really happened pero el motivo principal por el cual se llevó a cabo was God was going to prepare the land for the nation of Israel to come. era porque Dios iba a preparar la tierra para que la nación de Israel comenzase a emigrar hacia ese lugar. That is why, brothers and sisters, we know that, brothers and sisters, there were rules that were made, laws. Y sabemos que hubo mandatos, reglas, que se hicieron leyes. And the Balfour Declaration after 1918 was made. Give my people back a land. Y allí hubo una declaración que fue hecha después de 1918. Den tierra de regreso a mi pueblo. Because, brothers and sisters, there were men there that invented things, and they asked them, what do you want? Y allí hubo hombres que inventaron cosas y ellos hicieron la pregunta: ¿qué ustedes quieren? They said, the Jews need a homeland. Ellos dijeron: los judíos necesitan una tierra que ellos llamen su hogar. So God allowed at the end of this for the land to be opened up, to be prepared. Entonces Dios permitió que esta guerra viniese para que esa tierra de Israel estuviese preparada o fuese preparada. But then, brothers and sisters,
God allowed another war to take place. Y luego Dios permitió que una segunda guerra tomase lugar, World War II, there, la Segunda Guerra Mundial. of it, 6 million Jews were killed. Ahí más de 6 millones de judíos fueron asesinados. What was it for? ¿Y por qué se llevó a cabo esa guerra? To allow the holy people, Para permitir que ese pueblo santo, the Jews, los judíos, to go back to the land. regresaran a su tierra. Brothers and sisters, it's just a term we use, holy people. But brothers and sisters, Es un alboroto el usar esa palabra, ¿ve? Pueblo santo. so we got to understand Pero lo hago para que podamos entender esto. that at the end of World War II, Que al final de la Segunda Guerra Mundial, what happened? ¿qué fue lo que sucedió? Million Jews were killed. 6 millones de judíos fueron asesinados. That pressurized this nation. The land is open after World War I. Eso causó presión sobre esta nación. Eso causó que esa tierra fuese abierta, estuviese disponible para los judíos, para que la llamaran la tierra madre. Now we got no place to go, no matter what condition it is. What was God doing? Y ya no tenían más un lugar a donde ir. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? That valley of dry bones was going to start being turned Ese valle de los huesos secos into, brothers, a fertile valley. And it's not going to iba a convertirse en un valle fértil. take place in one day. Y no iba a suceder eso en un día. We're now living 73 years past 1948. Ya han pasado 73 años desde el año 1948. Brothers and sisters, where that valley of dry bone is going to be flourishing, so that, brothers and Y ese valle de esos huesos muertos va a comenzar a florecer. sisters, whoever pokes that apple of God's eye, brothers, they're going to have trouble. Y quien quiera que toque la niña del ojo de Dios va a meterse en problemas. So, at the end of 1945, Entonces allí al finalizar 1945, World War II came to an end. la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. What was it for? ¿Y cuál fue el motivo de esa guerra? Brothers and sisters, the birth of a nation. Eso causó el nacimiento de una nación. Brothers and sisters, remember, a lot of times still will have to pass before we reach this point. Recuerden, varias cosas tienen que pasar hasta que lleguemos a este punto. But remember, for almost 2,000 years, Pero usted recuerde, por casi 2000 años, brothers and sisters, this valley condition remained till 1948 came on the scene. Estas condiciones permanecieron hasta que llegó el año 1948. And in this 20th century that passed, Y en este siglo XX que acaba de pasar, brothers and sisters, there were two world wars. allí hubieron 2 guerras mundiales. First World War was to open the land. La Primera Guerra Mundial tuvo el efecto de abrir esa tierra, The Second World War was to bring a people into the land. y la Segunda Guerra Mundial tuvo el propósito de traer a todas esas personas de regreso a la tierra de Israel. Brothers and sisters, the state of Israel was born. Y ahí nació el Estado de Israel. We see the date in this paper. Usted puede ver la fecha en este periódico. Saturday, May 15, 1948. Sábado, mayo 15 de 1948. We know that, brothers, May 14th, Israel was declared a nation, Allí en mayo 14 Israel fue declarada una nación. and the United States of America was the first nation that recognized Y los Estados Unidos de América fueron la primera nación que reconoció the Jewish state. Brothers a ese Estado judío. and sisters, the state was born, Israel's rebirth. Allí ese Estado nació, allí renació Israel. Wasn't Israel was being born, it was the rebirth. It No significa que ya estaba naciendo por primera vez, pero estaba renaciendo, was born a long time ago. porque ya había nacido mucho tiempo atrás. But brothers and sisters, it was recognized on May 14th. Y fue reconocida allí en mayo 14. Appeared in the papers in the United States of America. Usted lo puede ver aquí en este periódico en los Estados Unidos de América. Brothers and sisters, this fig tree Hermanos y hermanas, esta higuera
that was lying in ruins. que estaba allí, se encontraba en ruinas. Its birth came about. Su renacimiento, ella volvió a surgir. My brothers and sisters, and the world looks at it and thinks, well, all of this has happened. What is the significance of it? Y el mundo, muchos de ellos se preguntan, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Cuál es el significado de todo esto? But my brothers and sisters, they never knew Pero ellos nunca supieron, hermanos, that this nation was going to move in time. que esta nación se iba a mover en el tiempo. Brothers and sisters, in 1967, Y en 1967, hermanos, there was going to be a war takes place where she will extend the boundary lines. allí hubo una guerra que tomó lugar donde ella iba a expandir aún más sus fronteras. Remember, at the same time, Y recuerden, al mismo tiempo, Gentiles are being dealt with because Brother Branham was los judíos, Dios estaba lidiando con los judíos, dealt with almost the same time. porque ese fue el tiempo donde se encontraba el hermano Branham, aproximadamente. Soon this Gentile door is going to be closed. Muy pronto esta puerta para los gentiles se va a cerrar. The seventh seal is broken. The Cuando ese séptimo sello sea roto, seventh seal will be broken ese séptimo sello sea roto, when the last Gentile comes in. va a suceder cuando esa última persona gentil entre a la gracia. The Gentile door will be closed, Y ahí la puerta para los gentiles va a ser cerrada. and the Jewish door will be open. Y esa puerta para los judíos va a ser abierta. So, brothers and sisters, we've got to understand God has had a plan in the Tenemos que entender que Dios siempre ha tenido un plan. making. Now, many times we talk about the nation of Israel, Siempre se ha llevado a cabo y muchas veces hablamos del pueblo de Israel. and we forget about you and I, the bride of Christ, the church of the living God. Y nos olvidamos de usted y de mí, de la novia de Jesucristo, la iglesia del Dios vivo. What has God been doing for us ¿Y qué es lo que Dios ha estado haciendo por nosotros in the meanwhile? durante todo este tiempo? So, we have to realize, as God has been dealing with the nation of Israel, Y tenemos que darnos cuenta que mientras Dios ha estado lidiando con la nación de Israel, you know, Brother Branham, he paralleled that, brothers and sisters, what the cankerworm, what the palmer worm had eaten. ve, y tenemos que recordar al hermano Branham, tenemos que recordar que él fue un paralelo, así como dice la Biblia, lo que comió el saltón y el revoltón, And what the locust and the cankerworm, and then he said, I lo que comió la oruga y la langosta, y luego dice, will restore. yo restituiré esos años. Why? He felt that burden upon his heart ¿Por qué? Porque él sintió esa carga en su corazón, because he was the Elijah anointing for our time. porque él fue esa unción de Elías para nuestro tiempo. And he knew what was written in Malachi 4:5. Y él sabía lo que estaba escrito allí en Malaquías 4:5. Behold, I will send you Elijah the prophet He aquí yo os envío al profeta Elías, before the great and dreadful day of the Lord. For what? antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Para qué? Brothers and sisters, to restore the hearts of the fathers Para restaurar los corazones de los padres to the children, a los and the hijos hearts of the children to the fathers. y los corazones de los hijos a los What padres. was it? It was the same thing that was going to happen to the nation of Israel, ¿Y qué es eso? Eso es lo mismo que iba a suceder con el pueblo de Israel. was going to happen to the church of the living God. Lo mismo que pasó con ellos iba a suceder con la iglesia del Dios vivo. So, brothers and sisters, the reason this was to happen when the church started on the day of Pentecost, Y el motivo por el cual esto iba a suceder, cuando la iglesia comenzó allá en el día de Pentecostés, it was going to get into darkness, and finally in the dark ages, ella iba a entrar a esas tinieblas y finalmente durante esas edades oscuras, brothers and sisters, the church would almost be dead, la iglesia casi iba a estar muerta. and then there would be a restorative message come on the scene. Y luego vendría un mensaje de restauración a la escena. So, brothers and sisters, we see this depicted Y podemos ver cómo esto sucedió. in a plant life. Brothers and sisters, when Lo podemos acomodar o ponerlo en paralelo con una planta. the church started on the day of Pentecost,
Cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, the seed was planted. allí fue donde la semilla fue plantada. Brothers and sisters, it remained in a dormant stage Y esa semilla permaneció en un estado dormido through the dark ages. a través de las edades oscuras. But we know God started a man by the name of Luther. Y ya sabemos cómo Dios levantó un hombre que se llamó Lutero. What was it? It was to restore the church, ¿Y por qué lo hizo? Para restaurar a la iglesia, bring more light to the church. para darle más luz a la iglesia. Brothers and sisters, he restored what was in the early church. Él restauró lo que estaba ya en la primera edad. John Calvin, eternal security. Allí estaba John Calvin, él habló de la seguridad eterna. John Wesley, Y luego John Wesley sanctification. trajo santificación. Then came Trinity and Oneness Pentecost. Y luego hablaron de la Trinidad y de la unidad. Vinieron los pentecostales. But they were not, brothers and sisters, the true message as yet. God allowed Brother Branham Pero ese no fue todo el único mensaje que Dios había traído. Ahí fue cuando Dios permitió al hermano Branham to take the church que tomara la iglesia back to the apostolic teaching, y la llevara de regreso a esas enseñanzas apostólicas. because it was to pollinate every child of God with the true word of God. Porque eso iba a exponer la verdad de Dios a cada hijo, hija de Dios. Why, brothers and sisters? She will become the apple of God's eye ¿Y qué pasó? Ella se iba a convertir aún en la niña del ojo de Dios, from the church point of view. desde el punto de vista de la iglesia. And my brothers and sisters, you've got to understand Y usted tiene que entender, hermano, that when she comes on the scene, que cuando ella venga y se presente en la escena, you think the world is going to love her? You ¿usted cree que el mundo la va a amar a ella? think everybody is going to be pally-pally with her? ¿Usted cree que todo el mundo va a estar ahí confortándola y tratándola muy bien a ella? You think everybody is going to put their hands on the shoulder? Come ¿Usted cree que todos van a poner sus manos sobre sus hombros on, my brother, I love you. y van a decir, ven aquí, hermano, te amo? Brothers and sisters, that's not the picture Esa no es la fotografía, hermanos, in the Word of God. de acuerdo a la palabra de Why Dios. can we tell that? Look at what the United Nations have done to Israel at this ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vea lo que están haciendo las Naciones Unidas en contra de Israel. moment. They sat in that council Aún en estos momentos ellos se han sentado en ese concilio and they pinned it down in an open-ended, brothers and sisters, investigation. y ellos la están acusando. Han realizado una investigación abierta en contra de ella. On a continuous basis, never done in the history of the United Nations. Y ellos continúan haciendo eso, algo que nunca se ha presentado antes, ¿ve? Esto sigue pasando allí en las Naciones Unidas. Brothers and sisters, that lets me know, Church of the Living God, don't you think Y eso me hace saber a mí que usted, como parte de la Iglesia del Dios vivo, usted no piense your life will be smooth sailing? Everybody que su vida va a ser una cosa muy fácil, que no va a haber problemas de ningún tipo. will love you, and brothers and sisters, birds of a feather flock together. Y que todos lo van a amar a usted. No, recuerde, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Eagles will gather together. Las águilas se van a juntar. They will gather on the carcass of God's word. Ellas se van a juntar alrededor de ese cuerpo muerto de la palabra de Dios. And my brothers and sisters, what is the difference ¿Y cuál es la diferencia, hermanos? in this time, 2021 to 2015 or 20 En este tiempo del 2021 a comparación con el 2015, or 2005? o perdón, del año 2005, There's a big difference. hay una 2005 gran diferencia. ended the second watch. Allí en el 2005 terminó esa segunda vigilia Brothers and sisters, we are living in the third watch. y ya estamos viviendo en la tercera. And there are information that God has given at this time Y hay información que Dios ha traído durante este tiempo that will mark a difference to where you are in time. que va a hacer una diferencia en dónde se encuentra usted en el tiempo. So, brothers and sisters, here we see a chart of a countdown. Aquí, hermanos, podemos ver una gráfica de un conteo. Brothers and sisters, around 53 AD, the Ephesian church was started.
Ahí cerca del año 53 después de Cristo aproximadamente fue cuando comenzó la primera iglesia. But it was fully established by 57, 58 AD. Pero fue completamente establecida cerca del año 57 o 58 después de Cristo. As an established church. Fue establecida como una iglesia. And my brothers and sisters, Brother Branham made statements while he taught around 1977. Y el hermano Branham hizo ciertas declaraciones. Él dijo que más o menos en 1977 Things will finalize. We know that wasn't ahí era cuando las cosas iban a terminar. not, brothers and sisters, in fulfillment as such. Y ya sabemos que eso no se cumplió así. But it was okay for the time. Brother Jackson also gave a yardstick. Pero Dios permitió eso, ¿ve? Durante aquel tiempo. Y también el hermano Jackson vino a ser como un faro. 2005, but it was okay Y él dio una fecha, él dijo aproximadamente en el año 2005. for that time. But we know, brothers and sisters, marking time from around 57 AD. Pero aún el día de hoy sabemos que si marcamos el tiempo desde el año 57 después de Cristo Brothers and sisters, 2000 prophetic years, it brings us around y contamos 2000 años proféticos, eso nos trae aproximadamente 2027. We see we have a question mark here. hasta el año 2027 y usted puede ver aquí que tenemos un símbolo de pregunta, That nobody should ever pinpoint a day, exactly the day and hour. porque no hay nadie que vaya a apuntar exactamente hacia el día y la hora. It's around an approximate time. Esto simplemente es un tiempo aproximado. When my brothers and sisters, God should seek to culminate what He's doing with the nation of Israel in the sense Es Dios quien decide cuándo Él va a terminar de lidiar con el pueblo de Israel. brothers, a revival should more or less be around. There will be events that will tell you that. Y durante ese tiempo ahí va a haber más o menos un avivamiento y va a haber ciertos eventos que le van a hacer notar a usted que ese tiempo ya está cerca. But the bride of Jesus Christ cannot be going on and saying, wow, we're going to go on for another 50, another century. Pero la novia de Cristo no puede continuar diciendo, bueno, vamos a seguir en esto por otros 50 o 60 años. Centuries are over. Los siglos ya no existen más, se han terminado. Time, brothers, we would have gone through the era of the miraculous and God's supernatural power would be amongst His bride. Ve, porque muy pronto vamos a experimentar ver esa guerra milagrosa y cómo Dios va a estar sobre su pueblo. So we have to realize this 2 days according to the 7 churches time Y tenemos que entender que estos 2 días, de acorde a la línea del tiempo que se nos ha mostrado, picture was not given under the first watch esta fotografía de esos 2 días no fue dada bajo la primera vigilia or the second watch. It was given under the third watch. o bajo la segunda, sino que esto fue dado por Dios en la tercera vigilia. It was given by a ministry of men Esto fue traído a través de un ministerio de hombres who, I would say, looked into the scriptures que han estado mirando a las escrituras and have had the tenacity y han tenido la tenacidad, el valor, of the Holy Spirit a través del Espíritu Santo, to dig into the carcass of God's word para indagar, meterse en ese cuerpo muerto de la palabra de Dios. and want to find out where are we in time. Y han investigado y querían saber en qué tiempo estamos viviendo. We're not anywhere in time. Brothers and sisters, when God can say to Joel, let your children tell their children and their children and other children, Así como leímos en Joel, donde se le dijo que tus hijos le digan esto a tus hijos y a sus hijos y así sucesivamente. and their children, their final generation. Y así hasta que esa información llegue hasta el tiempo de la última generación. We are that generation. Jesus said, Nosotros somos esa generación. that generation that sees. Brothers, He said that. He didn't say His generation. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, y esa generación que vean estas cosas, no dijo mi generación o nuestra generación de su tiempo. A particular generation. Él se refería a cierta generación en particular.
And therefore we have to know where we are in time. Por lo tanto, debemos de ser capaces de reconocer el tiempo en el que estamos hoy. Not for you to be able to say, well, I know so many years are, and I can now do this and do that and plan this and plan that. Y no para que usted dijese, oh, bueno, ya sé en qué tiempo vivimos, entonces voy a empezar a planear esto y aquello. Brothers and sisters, your spiritual life has to be planned first. Hermano, su vida espiritual tiene que ser puesta primeramente por delante. And don't let the enemy take a yardstick or a timetable and mess your life up. Y no permita que el enemigo venga y use cualquiera de esas cosas para robarle o entrometerse en su vida. But let it be something that can make you know, Lord, Pero que esta información sea algo para que usted sepa y usted conozca y diga, Señor, this world is living for their time. este mundo está viviendo en este tiempo. Ellos están esperando algo. You have given us something in this watch Pero tú, Señor, nos has dado algo en esta vigilia for us to be watching as well. para que podamos poner atención, estemos vigilando también. So, around the same time that I would have to say Israel was made into a nation, Ahora, al mismo tiempo, cuando Israel fue hecha una nación, 948, allá en 1948, Brother Branham was on the scene. el hermano Branham se encontraba en la escena. Brothers and sisters, he was the seventh church age messenger. Él fue ese séptimo mensajero de la iglesia. He had a special message for, Él tenía un mensaje muy especial for a special people. para un pueblo muy especial. He was identified as the photograph has said, a supernatural pillar of fire. Aquí en esta fotografía, ese pilar de fuego pudo ser identificado. No man can take that away. Y no hay ningún hombre que pueda robar eso, quitarlo. Brothers and sisters, there isn't another man that can show a picture like that. They can show a lot of fake pictures, No hay ningún otro hombre que pueda mostrar una fotografía como esta. but this has been, I would say, proven by the FBI's as well. Alguien que pueda desmentirla y decir que es falsa. Esto ha sido comprobado por el FBI como algo verdadero. And he related the scripture to turn us back to the faith of our fathers. Y él nos trajo de regreso a esa fe de nuestros padres. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. The He aquí yo os envío al profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová. great day was the first coming of Christ. Ese gran día se refería a la primera venida de Cristo. The dreadful day was what is, brothers and sisters, down as the day of vengeance. Y ese día terrible es algo que se encuentra más adelante. Se le llama ese día de la venganza de Jehová, Brothers and sisters, where we'll see that wrath of God administered. donde vamos a ver cómo esa vara de hierro de Dios va a ser administrada. And he says, he shall turn the hearts of the fathers to the children. That was John the Baptist. Dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso fue durante el tiempo de Juan el Bautista. And the hearts of the children to their fathers. Dice, y el corazón de los hijos a los padres. Brother Branham had a message to turn our hearts El hermano Branham trajo un mensaje para volver nuestros corazones to our Pentecostal fathers, hacia nuestros padres pentecostales, Peter, Paul, and James. Pedro, Pablo y Santiago. Lest I come and smite the earth with a curse. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Brothers and sisters, he brought us back to the teachings of what was in the early church. Hermanos, Él nos llevó de regreso a esas enseñanzas de la primera iglesia. Every child of God living at this hour should at least know the plan of salvation. Cada hijo o hija de Dios viviendo en esta hora, por lo mínimo deben de saber cuál es el plan de salvación. That there is only one way to enter into the kingdom of God, that's through Y que solamente hay una manera de entrar al reino de Dios y es a través de Jesucristo. Jesus Christ. We are not justified by our works. All our works we can do by the flowers. Y no somos justificados por obras. Todas las obras que hacemos
Podemos hacer muchas de ellas, Brothers, do every kind of thing. We cannot be justified. We are justified by the pero nunca vamos a poder ser justificados por eso. blood of Jesus Christ. Lo único que nos justifica es la sangre del Señor Jesucristo. There is only, brothers and sisters, one baptism that is Christian baptism, Y solamente hay un verdadero bautismo, el verdadero bautismo cristiano. baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Y es ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. And we'll receive the gift of the Holy Spirit. Dice la Biblia, y recibiréis el don del Espíritu Santo. And God will impart gifts to you. Y Dios os dará dones. Divine healing is part and parcel of the Church of the Living God. We know that God has done healings down through time and He's Sabemos que las sanidades son parte de los dones de Dios. Ha habido sanidades a través del tiempo. still can heal no matter what your situation is. Dios puede venir y sanarlo a usted, no importa en qué situación a usted se encuentre. The stripes of Jesus Christ is still for your healing. Las llagas del Señor Jesucristo están ahí para nuestra sanidad. Predestination, God saw us before the foundation of the world. Ahí hablamos de predestinación, ¿no? Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. And through foreknowledge, He has already predestinated us. Y a través de ese preconocimiento, Él nos predestinó. Our destination has already been pre-told. Nuestro destino final ya ha sido predicho. Eternal security, we can take faith in that. Tenemos también la seguridad eterna. ¿Ve? Nuestra fe está puesta en eso. And brothers and sisters, the Godhead, we don't believe in three separate gods. Y también el hermano trajo esa revelación de la deidad de Dios. No creemos en tres dioses. We believe in one God Solamente creemos en uno, who has three offices. que actúa a través de tres oficinas diferentes. And He, brothers and sisters, was God the Father as in creation. Él es Dios el Creador, Dios el Padre, He indwelt His Son, quien habitó dentro de su Hijo. walked 3.5 years on this world, Y él caminó aquí por 3 años y medio en esta tierra. and He came in the form of the Holy Ghost into our lives. Y Dios mismo viene a nuestra vida en la forma del Espíritu Santo. It's one God in three offices. Es un solo Dios en 3 diferentes oficinas. Brothers and sisters, so that was the start of the Church of the Living God. But Y eso fue lo que comenzó allá en esa primera edad de la iglesia. from the first watch, Pero desde esa primera vigilia, the brothers and sisters, Brother Branham came on the scene donde el hermano Branham vino a la escena, with a shout. él vino con un clamor. Brothers and sisters, when the Word of God said that the Lord Himself shall come down with a shout, Y cuando la Biblia nos dice, y Dios mismo descenderá con voz de trueno, con un clamor. brothers and sisters, the world is still waiting for a shout ¿Ve? El mundo aún está esperando por ese clamor, to awaken them for the rapture. para que venga y los despierte para ser parte del rapto. The shout has already come. Ese clamor ya vino, A message has been given, un mensaje fue entregado, and people have gone back to sleep. y las personas han decidido volver a dormirse. How do you know that, brother? ¿Cómo sabe usted eso, hermano? Brothers and sisters, when we think about the nation of Israel, Hermanos, cuando hablamos del pueblo de Israel, in 48 she became a nation. en 1948 ellos se convirtieron en una nación. In 67 she took on 4 major brothers Arab nations and Ahí en el 1967 ella fue y tomó 4 naciones árabes, came out victoriously. y peleó en contra de ellas y salió victoriosa. All the world was saying this is God on the side. Y But todo el mundo estaba diciendo, este tiene que ser Dios en la escena. today the nations are sleeping in the United Nations Pero el día de hoy esas naciones, aún allí en las Naciones Unidas, están dormidas. council, and they are speaking against what they spoke as God's people. Y ve, y ellos han hablado en ese concilio en contra del pueblo de Dios. So brothers and sisters, in this hour we have to understand Entonces en esta hora, hermanos, tenemos que entender, a lot of things have been spoken, hay muchas cosas que se han dicho. brothers and sisters, and in the first watch you cannot take it away. Ellas fueron dichas bajo esa primera vigilia y no podemos hacerlas a un lado. Brother Branham's message has been a sealed message to turn our hearts El hermano Branham trajo un mensaje muy importante para
traer de regreso a nuestros corazones, back to the faith of the fathers. de regreso a la fe de nuestros padres. There's no other man that did that. He was anointed No hay ningún otro hombre que ha hecho eso. Él tenía la unción by the spirit of Elijah. a través de ese espíritu de You Elías. don't stop there. You continue, Pero usted no para solamente ahí, usted tiene que continuar. add on to what Tiene que agregarle God has given in this hour. a lo que Dios ha traído en esta hora, lo que Dios ha dado. And my brothers and sisters, so we know that God did say, behold, the bridegroom cometh. In Matthew 25, Allí en Mateo 25 dice, he aquí el novio ha venido. go you out to meet him, and them that Dice, vayan a salir a recibirle. were ready, them that were hungry, them Aquellos que estaban listas fueron, se prepararon y fueron. Aquellos que tenían hambre, that were waiting, aquellos que estaban esperando something more from God's word. para que viniese algo más, saliese algo más de la palabra de They Dios. went into a carcass. Ellos entraron a ese cuerpo muerto. But the mistake a lot of people have made is, well, we've got the carcass, brother. Pero el error que muchas personas cometen es que ellos dicen, hermano, nosotros tenemos el cuerpo muerto. Branham bought the carcass, that El hermano Branham nos lo dio. is true. Y eso es verdad. But brothers and sisters, it was to be given in 3 watches. Pero no solamente iba a quedar ahí, sino que ese cuerpo muerto iba a ser entregado a través de 3 vigilias. Brothers, it was to be opened up because Eso tenía que abrirse para mostrarse. each watch, each time zone would need things out of God's word Porque cada tiempo, cada vigilia necesitaba traer palabras de parte de Dios for their hour. para su hora en particular. Brothers and sisters, Brother Branham did not give a yardstick concerning the 2 days. Sabemos que el hermano Branham no dio ninguna señal ni habló acerca de esos 2 días de Oseas. Brother Jackson gave one, El hermano Jackson sí lo hizo, but it was under that second watch, pero él lo hizo bajo esa segunda vigilia. and that time has passed by. The events have not transpired. Y conforme el tiempo avanzó y esos eventos no se habían llevado a cabo. It doesn't mean that was erroneous. Pero eso no significa que estaba equivocado. It was what was given for that period of time. Ve, eso fue dado para aquel periodo de tiempo. But it has allowed the men in the third watch to look into the scriptures Pero eso ha permitido que los hombres que están dentro de esta tercera vigilia miren, investiguen en las escrituras and take what has been said y que tomen lo que ya se había dicho and further enlighten the body of Christ. e iluminen más profundamente el cuerpo de Cristo, It was part to be given in this third watch. porque todo eso tenía que ser entregado durante esta tercera vigilia. That is why we can see, brothers and sisters, the nations that are gathering together Por eso es que vemos a estas naciones que se han reunido and trying to poke the apple of God's eye y ellos están tratando de tocar la niña del ojo de Dios in this watch. en esta Brothers and vigilia. sisters, so we have to realize in Luke chapter 12, Tenemos que darnos cuenta, hermanos, así como dice allí en Lucas 12. it was said when he returns from the wedding, Dice, y cuando él haya regresado de las bodas, what does he return with? He ¿con qué es que él iba a regresar? ¿Qué traía él? returns something fresh Él traía consigo algo fresco for the body of Christ. para dárselo al cuerpo de Cristo. And the Bible tells us, brothers and sisters, that the good man of the house Y la Biblia también nos dice que el buen hombre, el amo de la casa o el padre de familia, should watch debe de vigilar, lest the thief comes. And if he should come in the second watch or porque si no vendrá el ladrón, y si viniese durante la segunda vigilia the third watch, they should o en la tercera, be awakened. ellos deben de estar despiertos. So we have to understand, brothers and sisters, God has given something to this hour. Y tenemos que entender que Dios ha dado algo durante esta hora. So we see when Israel became a nation, Brother Branham came on the scene under that first watch. Podemos ver que cuando Israel se convirtió en una nación, el hermano Branham vino a la escena. Esto sucedió durante la primera vigilia.
He brought a message that was to turn our hearts back to the faith of the fathers. Él dio un mensaje que iba a volver nuestros corazones a la fe de nuestros padres. But brothers, there was much more to be given. Pero había muchas cosas más que iban a ser dadas. Brothers and sisters, under the second watch, God allowed Brother Jackson to come on the scene. Durante la segunda vigilia, Dios permitió que el hermano Jackson viniese. For 40 long years, Y por 40 largos años, to 2005, hasta el año 2005, brothers, the truths that we brought out of the carcass of God's word. las verdades que salieron de ese cuerpo muerto, de esa palabra de Dios. But when he left, brothers and sisters, we have to understand we're now living in 2021. Y cuando Él se fue, tenemos que entender que ahora estamos viviendo acá en el 2021. This that has started off around 2005. Esta vigilia comenzó aproximadamente en el año 2005. More truths have been brought. Muchas más verdades han sido dadas. And it has brought us to this point just Y todo eso nos ha traído hasta este punto, before this era of the miraculous. That justo antes de que suceda esa guerra milagrosa. is why it's important, brothers and sisters, if God did not have something Por eso es importante que sepamos que si Dios no tuviese algo más, fresh algo fresco, under the third watch, bajo esta tercera vigilia, and I just spoke about what Brother Branham brought, or what Brother Jackson brought, y yo acabo de mencionar lo que el hermano Branham trajo y lo que el hermano Jackson trajo, or the yardstick that he brought, you'll tell me, brother, you know what, I heard that, but what about now? What y quizás alguien me diga, hermano, yo he escuchado lo que ellos hablaron, pero ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué hay el día de hoy? about today? What about what is happening now? ¿Qué de lo que está sucediendo en este día, en esta hora? That is what takes what happened under the first watch and the second watch, puts it together and make it fresh manna for your time. Ve, allí hay que tomar lo que se nos fue dado en la primera vigilia y en la segunda, y luego Dios trae eso, lo junta y nos da un maná fresco para el día de hoy. And your day. That is what gives you the aroma. That is what gives you the freshness. Eso es lo que le da esa aroma, lo que le da esa frescura. And you want to eat it. That's what sets Y luego usted quiere comer de eso. your spiritual gastronomics. Brothers, come alive. That's Así es como su gastronomía espiritual está viva nuevamente, se vuelve viva. what Brother Branham said. That is what gives you an appetite for Ve, porque usted ha escuchado lo que el hermano Branham dijo y eso le causó a usted un apetito this hour. para esta hora. Because if not, you will see, brothers and sisters, round 1 of Gaza, round 2 of round Gaza, and you'll say, well, now we're living in that era of the miraculous. But brothers, when you know what is in the scriptures and you know Porque si usted se pone a pensar y dice, bueno, ya han habido problemas con los de Gaza, esta es la primera vez, la segunda vez que tienen problemas, usted quizá piense y diga, oh, ya estamos viviendo en la guerra milagrosa porque siguen los problemas allá. you are participating in this third watch, you will know that God has got things for this hour. Pero si usted está dentro de esta tercera vigilia, usted se va a dar cuenta en qué lugar usted está parado y usted va a saber que Dios tiene cosas preparadas a punto de suceder And this time, durante este tiempo. therefore, brothers and sisters, we have to understand Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender it's important that, brothers, just as the world, as brothers and sisters had, I would say, warfare under the first watch and the second watch, there's going to be spiritual warfare. que así como el mundo se encontró bajo una guerra espiritual durante esa primera vigilia y esa segunda vigilia, de la misma manera nosotros vamos a tener una batalla espiritual Under the third watch. aquí en este tiempo de la tercera vigilia. Brothers, why? Because remember, you're not looking at what is happening in Israel. Well, there's going to be a war. Porque recuerden, usted no solamente está viendo lo que está sucediendo en Israel, sino que sabemos que va a haber una guerra. But what is the purpose of that war? Pero ¿cuál es el propósito de esa guerra? The purpose of that war in its finality El propósito en sí de esa guerra is to remove all them that have destroyed Jerusalem es para remover a todos aquellos que han destruido Jerusalén and take them away from that area in y para llevárselos, quitarlos de esa área, the scriptures. Likewise, así como nos dicen las escrituras. the Bible says Y de la misma manera también las escrituras nos dicen he'll have a fan in his hand que Él tiene un abanico, un aventador en su mano and he will thoroughly purge
purge his floor. y él cuidadosamente va a limpiar su era. That's to the bride of Christ. Eso se refiere a la novia de Jesucristo. So when we are expecting an era of the miraculous, Entonces, cuando nosotros estamos esperando una guerra milagrosa, don't ever sit down and sleep and say, I'll put my sword in my sheath. And you know, the era of the miraculous is going to come on the scene. usted no se tiene que sentar y ponerse a dormir y decir, bueno, me voy a poner a gusto aquí a esperar a que esa guerra milagrosa suceda. Brothers and sisters, the bride of Jesus Christ has to be able to participate in the Word of God. Hermanos, la novia de Jesucristo tiene que ser capaz de participar de esa palabra de Dios And see what God is giving to this hour. y entender qué es lo que Dios está dando en esta hora, To see, brothers and sisters, where God is taking us to. para que ella pueda ver hacia dónde Dios nos está llevando. So we have to realize, brothers and sisters, what has happened under these 3 watches. Y tenemos que darnos cuenta qué cosa ha sucedido bajo estas 3 vigilias. We have to understand we are entering a phase Tenemos que entender que estamos entrando en una fase where the whole world is going to be diplomatically against the nation of Israel. donde todo el mundo va a estar en contra del pueblo de Israel de una manera diplomática. Then what do you think will be happening to the bride of Christ? ¿Y qué cree usted que le va a suceder a la novia de Jesucristo? You think every one of them is going to pat them? ¿Usted cree que cada una de esas personas allá afuera le va a venir a dar una palmadita en el hombro a la novia de Cristo? And going to say, well, you're a wonderful bride of Christ. Y le van a decir, oh, qué novia tan hermosa de Cristo eres tú. Brothers and sisters, that doesn't parallel No, hermanos, eso no va en paralelo with what is happening in the Middle East. con lo que va a suceder en el Medio Oriente. Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto Allí en Zacarías capítulo 12, versículo 2, dice así. all people round about. That's in Zechariah chapter 12 verses 2. Dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. That is what is happening presently with the Arab nations. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy con esas naciones árabes. And when they shall be in siege both against Judah and against Jerusalem. Look at Dice, hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. the word that God used here. They are in siege. En inglés dice que será rodeada por todos los pueblos de alrededor. What is in siege? That is, they are sitting in a council. ¿Y qué significa que va a ser rodeada? Bueno, que ellos van a estar sentados ahí en ese concilio. And you know, many times if you're the center focus Y usted sabe que muchas veces cuando usted es el centro de atención and you got 50 people, all they've got the plans. y usted tiene ahí un grupo de 50 personas y cada uno de ellos tienen su propio plan. They've said, we'll get him there and then we will zero on him. Muchos de ellos dicen, bueno, vamos a hacerlo que vaya a cierto lugar y ahí lo vamos a atrapar. We'll be in a siege. Ahí lo vamos a rodear. That is what they did on Thursday. ¿Ve? Eso es lo que ellos hicieron este jueves pasado. And don't ever think it's going to stop. Y no piense usted por algún momento que esto va a parar. If you have been following the news and you're putting the pieces together, Si usted ha estado viendo las noticias y ha juntado las piezas, Biden has got a plan. usted sabe que Biden tiene un plan, Iran has got a plan. Irán tiene otro plan, Brothers and sisters, what is in Gaza has got a plan. los que están en Gaza tienen su plan, And my brothers and sisters in Syria, allá en Siria también, and all of them y todos esos. are going to, this siege is, brothers and sisters, when nations are going to say, Cuando la rodeen de esta manera, ahí es donde las naciones van a decir, you have committed abuses. tú, Israel, has cometido abusos. You need to be taken to the ICC. Tú tienes que ser llevada a la ICC You need to give back all that is given. That y tú tienes que regresar todo aquello que has was obtenido. given to the Arab nations before.
todo aquello que le pertenecía a esas naciones árabes antes. Brothers and sisters, you can go home and you can go and read the charter. I'm not naming the name of a particular organization, but Ahora usted puede ir a su casa, hermano, y puede comenzar a leer acerca de esto. Y no voy a nombrar cierta organización en particular, you know what I mean. pero usted sabe a qué me refiero. The charter, and see what that charter is. Usted puede ver esas resoluciones que ellos tienen ahí. It means they don't want, brothers, a beautiful home. They don't want a family. Ve, estas personas no quieren una casa hermosa, no quieren tener una familia hermosa. They don't want to live in peace. Ellos no quieren vivir en paz. They want for the destruction of Israel, Ellos lo que quieren es que Israel sea destruido. the expansion to take over. Ellos quieren expandirse y tomar control de todo, Brothers, the Middle East, and then finally de todo el Medio Oriente. to take over the world. So Y finalmente de ahí ellos van a querer expandirse, tomar control del mundo. Sleepy Joe Biden, as Trump would have called him, Y ve, allí está Joe Biden, se ha adormecido. Él no ha hecho un llamado para que vean lo que ellos están haciendo. needs to wake up Él necesita despertar and understand there's a thing that is taking place, y entender que hay algo que se está llevando a cabo. that they've all gone to sleep. And Y todas esas naciones se han ido a dormir. I respect the man. He's the president of the United States Ahora yo respeto al hombre, él es el presidente de los Estados Unidos, of America. de But América, when it comes to scripturally, pero cuando estamos hablando de las they escrituras, are fast asleep. todos ellos están dormidos. Brothers and sisters, and the world has gone fast asleep as Y también el mundo se ha puesto a dormir. well. And bride of Jesus Christ, we got to be thankful for the hour that we're living in. Y nosotros como novio de Jesucristo debemos de estar agradecidos por este tiempo en el que vivimos. And see what God has given us, and don't be afraid to Y debemos de ver qué es lo que Dios nos ha dado y no tener temor. say, well, Lord, we don't want to talk about this because, well, what people will say. De decir, no debemos de decir, Señor, no quiero hablar de esto porque no sé qué van a decir las personas de mí. Brothers and sisters, imagine if the governors of Israel will say, we're not going to say that Jerusalem will have to be inhabited. Imagínense a los líderes de Israel si ellos se pararan ahí y dijesen, oh, la capital de Israel no es algo de lo que nosotros queremos hablar. By, brothers and sisters, the nation of Israel, will they fulfill scripture? No. That is ¿Ves? Si ellos se paran y dicen, bueno, esta capital de Israel no le pertenece o de Jerusalén no le pertenece a Israel. Ve, ellos ahí si hacen eso no están cumpliendo las by escrituras. today, by tomorrow, a united government is more or less going to be put into place. I pray and hope Y parece que muy pronto ese gobierno allá en Israel va a ser establecido. that Bennett can formulate something. As much as, brothers, it may not be the government as it's looked upon in scripture, but Y yo espero que Bennett pueda arreglar un gobierno muy pronto, establecer un gobierno. Quizás no lo vaya a hacer como las escrituras lo mencionan que debe de ser, is a man that has the right mindset. pero parece que ese hombre tiene la mente correcta para llevar a cabo lo que es correcto. And my brothers and sisters, they say that if it happens, he will be the prime minister Y parece por lo que han dicho que si ese gobierno se llega a formar, este señor Bennett se convertiría en el primer ministro de Israel. of Israel. We will look into that, and I hope Nosotros vamos a estar atentos a eso. that God will not get a jellyfish prime minister, because it will Y yo espero que Dios no permita que llegue al poder un primer ministro que sea de gelatina, put scripture back. But I pray, porque eso va a retrasar el cumplimiento de las escrituras. brothers and sisters, and we'll watch that. But Pero nosotros vamos a estar atentos a todo eso. it says, and when they shall be in siege against Judah and against Jerusalem. Y la palabra de Dios dice aquí que cuando ellos rodeen a Judá y a Jerusalén. And in that day, Versículo 3, y en aquel día,
will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Brothers, I will make Jerusalem a burdensome stone for all people. Dice, pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. You see, it uses the word people here. Aquí usa la palabra pueblo, But when you put all the scriptures together, pero cuando juntamos todas estas escrituras, it's to all nations. esto se refiere a todas las naciones. That is why when you read, gather yourself together, Por eso es que cuando leímos antes que decía, you reuníos, don't see the word nations there. usted no leyó la palabra naciones ahí, But the word nations is found in Zechariah. pero la palabra naciones la encontramos allí en Zacarías. And it says, with it that burn themselves, with it shall be cut in pieces, though all the Todos los que la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra people, all the nations of the earth be gathered together against it. se juntarán contra ella. And brothers and sisters, they just been against it on Thursday. Y hermanos, ellos se acaban de juntar, estaban en contra de ella apenas este jueves. In that day, said the Lord, I will smite every horse with a stone Versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, punishment, and his rider with madness, and I will open mine eyes y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. upon the house of Judah. Brothers and sisters, when God said that Israel is the apple of God's eye, Cuando Dios ha dicho que Israel es la niña del ojo de Dios, and when God says that He's going to open His eyes y cuando Dios ha dicho que Él abrirá los ojos de ellos on Judah, sobre Judá, it looks like a small thing. eso se escucha como que es algo insignificante. But brothers and sisters, when it's really going to happen, Pero lo que realmente va a suceder, God is going to anoint the governors of Judah with such insight es que Dios va a ungir a esos líderes de Judá con tal conocimiento y sabiduría, that the world will be flabbergasted to see how could these people que el mundo va a quedar asombrado y va a decir, ¿cómo es que este pueblo know what our plans are? sabe cuáles son nuestros planes? Brothers and sisters, it happened before. Esto ha sucedido antes. Didn't God anoint Elisha's eyes? ¿Acaso Dios no ungió los ojos de Eliseo? Elisha said, open the eyes of my servant. O de Elías, perdón, y él le pidió al Señor, le dijo, abre los ojos de mi siervo. And what did he say? ¿Y qué fue lo que él dijo? My Lord, the chariots of fire. Mi Señor, hay carrozas de fuego. Brothers and sisters, and he said, there's more on our side than on their side. Y él le dijo, hay más de nuestro lado que del de ellos. Brothers and sisters, when God is going to anoint the eyes of these governors, Hermanos, cuando Dios unja los ojos de estos gobernantes, therefore, we have to realize we're living in a special day. por eso tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en un día muy especial. But before us, eyes of who? It's the governors of Judah and the citizenry of Judah and Israel. Donde muy pronto esos ojos de los habitantes de Judá y de Israel serán abiertos. Therefore, what will be to the bride of Christ? Y si eso sucede allá, entonces ¿qué va a suceder con la novia de Cristo? Brothers and sisters, God's going to anoint the eyes of the ministry Dios también va a ungir los ojos del ministerio to see in the scriptures para que puedan ver las escrituras, things that have not been seen even under the first watch and cosas que aún no habían sido vistas bajo la primera vigilia the second watch, o en la segunda, also living in the third watch, porque ya estamos en la tercera. and God will give them insight Y Dios les va a dar sabiduría y conocimiento of how they should live in this hour of time. de cómo es que ellos deben de vivir durante esta hora. This scripture has not yet taken place, Esta escritura aún no se ha llevado a cabo. and therefore Isaiah 52:8 Por lo tanto, Isaías 52:8 has not yet taken place. aún no ha sucedido. When Zion is brought back, Dice que cuando Sión sea traída de regreso, then they will see eye to eye. entonces se verán ojo a ojo. That's when their eyes are to be anointed in its fullest extent. Allí es cuando sus ojos serán abiertos completamente.
In the third watch, God has been anointing the eyes of his ministry. Ve, durante esta tercera vigilia Dios ha estado ungiendo los ojos de sus ministros. But there comes a climax to all of this. Pero esto va a llegar a un clímax, a un punto final. And so we realize, and when that is done, he will give blindness to every horse and astonishment. Y cuando esto suceda, dice también aquí que a todo caballo de los pueblos herirá él con ceguera. Madness. Brothers, you see in a little thing that took place in 67. Tenemos como ejemplo eso que sucedió allá en el año 1967. Brand new Russian vehicles were parked in the Sinai desert. Allí había esos vehículos nuevos provenientes de Rusia que quedaron estacionados en el desierto del Sinaí. Radars. And my brothers and sisters, when they jumped in to start, it didn't start. Allí tenían ellos estos grandes radares. Aun cuando trataron de encender estos vehículos, ellos no encendían. God took away the power. Dios les quitó ese poder. And brand new tanks were left Y esos tanques nuevos fueron for abandonados. Israel to take Y allí llegó Israel y los tomó. into their armory. Ellos los agregaron a su armamento. So brothers and sisters, that is wonderful. Y eso es hermoso, hermanos. This picture is soon to transpire. Esta fotografía aquí va a suceder muy pronto. Here are all the scriptures that God showed Brother Jackson Aquí están todas las escrituras que Dios le mostró al hermano Jackson. when God told him in a dream, Cuando Dios le habló en un sueño. sit and I will show you the order of my coming. Él le dijo, siéntate y yo te mostraré el orden de mi venida. And my brothers and sisters, he was given words and he was shown, brothers and sisters, chapters. A él se le dieron palabras y versículos, capítulos, And he knew those words were related to books y él sabía que esas palabras estaban relacionadas con libros in the Bible, allí en la Biblia, and chapters were the numbers. y esos capítulos cada uno con su número. And my brothers and sisters, the denominational world Y el mundo denominacional, know nothing about the picture. They ellos no sabían nada acerca de esta fotografía. can turn the same page. They can't put the picture together. Ellos pueden leer eso, pero no entienden, no pueden juntar la fotografía. That is why they don't know what's happening there. And we're not, brothers and Por eso es que ellos no saben qué va a suceder allá. sisters, high-minded or bigoted. We are just thankful for what God has given us in this hour. Y no estamos diciendo que somos unas gran mentes, que somos unos sabelotodos. Simplemente estamos agradecidos por lo que Dios nos ha mostrado en esta hora. But further to that, we're not living in 93 or 2005. Pero ve, aún más allá de lo que fue entregado en aquel tiempo, ya no estamos viviendo en el año 93, a 1993 o aún en el 2005. We're living in 2021. Ya estamos viviendo en el 2021. We need a scriptural yardstick for this hour. Necesitamos unas señales escriturales para esta hora. And it was not given under the first watch or Y no fueron dadas bajo la primera vigilia second watch o la or segunda. in the third watch, and more, Todo esto fue traído bajo la tercera vigilia. more things were given in this watch to elect the bride of Christ. Y muchas más cosas han sido entregadas en esta tercera vigilia para que la reciba la novia del Señor Jesucristo. My brothers and sisters, therefore, we can realize in front of us, Por eso es que sabemos que muy pronto enfrente de nosotros, Isaiah 52:8, Isaías 52:8, an era of the miraculous. esa guerra milagrosa. But you know, everybody will say, yes, we're waiting for the era of the miraculous. Y sí, hay muchos que están diciendo, sí, sabemos eso, estamos esperando la guerra milagrosa. In Israel, but how does that parallel with you and I in this time? Para Israel, pero cómo eso se convierte en un paralelo para usted y para mí. Do you fight a war without battles? ¿Puede usted pelear una guerra sin batallas? Brothers and sisters, therefore, the bride of Jesus Christ have got to realize Por lo tanto, hermanos, la novia de Jesucristo tiene que darse cuenta in this third watch, we are going to face spiritual battles que en esta tercera vigilia vamos a tener que pelear batallas
to bring us to the point para que ellas nos traigan a cierto punto whereby God will clear the floor, thoroughly purge the floor. donde Dios va a limpiar todo ese piso. Él va a, a limpiar cuidadosamente esa era. And my brothers and sisters, therefore, what God has opened to the bride of Christ, Por lo tanto, lo que Dios le ha mostrado a la novia de Jesucristo, brothers and sisters, everyone in this world will not accept it. cada una de las personas en este mundo no lo van a aceptar. People will come and they'll say, brother, I accept everything under this watch. Y las personas van a venir y quizás ellos digan, hermano, yo acepto todo lo que ha sido dicho bajo esta tercera vigilia. Or I accept everything under that watch. But you know, O yo acepto lo que se dijo en la otra vigilia. what you were saying is a little off color here, and so Pero muchas veces cuando ellos dicen eso, no encaja, no es lo correcto. and my brothers, it sets a tone. Therefore, brothers and sisters, when men like Rabin and other individuals, brothers and sisters, they wanted to give away the West Bank. Y ve, ahí están esos ejemplos, hombres como Rabín y aquellos hombres de Israel. Ellos quieren entregar la parte oeste de Israel. They wanted to give East Jerusalem. Ellos quieren entregar a Jerusalén. The brothers and sisters, in the finality, there are going to be some men who will say, no, we will not give an inch, because I read Zechariah chapter 2, Y hay hombres que se van a parar y van a decir, no vamos a entregar ni una pulgada de esta tierra. Así como dice ahí en Zacarías. angel said, I've come to measure the length and the breadth. Así como ese ángel dijo, yo he venido a medir la anchura y lo alto he venido para tomar medidas de la ciudad Of Jerusalem. de Jerusalén. And God said, woe to him that toucheth the apple of mine eye. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo, ay de aquel que toque la niña de mi ojo. And my brothers and sisters, therefore, as we go into this time zone, this temple is going to come to its fullness. Y cuando lleguemos a este tiempo, este templo va a llegar a ser completado. Because, brothers and sisters, there's going to be battles on both sides. Y recuerda, hermanas, va a haber batallas de ambos lados. But it will be by God's anointing that Pero va a ser a través de la unción de God Dios will break the yoke. que Dios va a quebrantar ese yugo. Not man-made battles, Estas no van a ser batallas realizadas por los not hombres human battles, o batallas humanas, but battles that, brothers and sisters, that God will reveal to you what the scriptures are for your time and your day. And pero estas son batallas donde Dios le va a revelar a usted qué escrituras son las que existen para nuestro día y nuestro tiempo. hour. And my brothers and sisters, therefore the word of God says, according to the days of thy coming, El hermano está leyendo de Miqueas capítulo 7 versículo 5 y dice así, dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. out of the land of Egypt, with marvelous things. Versículo 15 dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Brothers, the great God of the universe Hermanos, ese gran Dios del universo, is Jehovah Sabaoth, the God Él es Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth significa Jehová de los ejércitos. of the armies of Israel. Él es el Dios de los ejércitos de Israel. Is going to put a splendid demonstration Y Él va a dar una demostración that valley of dry bones de que ese valle de los huesos muertos is going to turn into God's exceeding great army. se va a convertir en el ejército poderoso de Dios. And on the side of the bride of Jesus Christ, Y al mismo tiempo la novia de Jesucristo the fivefold ministry together with the body of Christ y el quíntuple ministerio juntamente con el cuerpo de Cristo will be a unified, loving people put together, se convertirán en un pueblo unido, amoroso. not because, brothers and sisters,
They are like the denominational world. No porque ellos sean como el mundo denominacional, Anything goes. Everything donde todo es aceptado y cualquier cosa vale. goes. Brothers and sisters, if they have not seen Malachi 4:5, Pero hermanos, si ellos no han visto Malaquías 4:5, they cannot be people that will know how this picture is going to end. ellos no pueden ser un pueblo que van a saber cómo va a terminar esta fotografía. And those that have not moved away from just Malachi 4:5 Y aun aquellos que no se han movido de solamente Malaquías 4:5, and seen that God would have a ministry in this end time, si ellos no han visto que Dios tiene un ministerio en este tiempo final, brothers and sisters, sad to say, they will sleep and they will go to slumber. es triste decirlo, pero ellos se han quedado dormidos y van a perderse todo esto. But there is coming one final go around. Pero aquí viene una última oportunidad, That God in His mercy and grace donde Dios, en su gracia y misericordia, is going to shake this world. Él va a sacudir este mundo. And there are some wonderful people Y sí, hay un grupo de personas muy hermosas that for whatever reason it is, they may have gone to sleep. God is que por algún motivo ellos se habían dormido otra vez. going to shake the youth Dios va a venir a sacudir a todos esos jóvenes. of this generation Él va a sacudir a esta generación. and say, maybe you've gone to sleep, but see Y Él les va a hablar y les va a decir, despierten ustedes que han dormido. what has happened. Y miren, pero miren lo que ha sucedido también. Give them a last opportunity. Él les va a dar esa última oportunidad. Will you hear what is the word of God? ¿Acaso ustedes van a escuchar lo que es la palabra de Dios? Because I need and I'm going to take some young people into the millennium Porque Él necesita personas jóvenes que van a entrar al milenio to repopulate the millennium. para que ellos repoblen la tierra otra vez. And they will have to believe it is not Russia or atheism Y ellos tienen que creer que no se trata de Rusia o del ateísmo or Buddhism o de creer en Buda or Hinduism o el hinduismo or brothers and sisters, anything else in this world. o cualquier otra cosa errónea en este mundo. But the God of the book has done it again. Pero tienen que creer que ese Dios de la Biblia ha venido nuevamente para hablarles a ellos. And my brothers and sisters, I know even amongst the bride of Christ, Y yo sé, hermanos, que aún entre la novia de Jesucristo, maybe there are a lot of people that brothers are sitting on the fence and not que quizás hay muchas personas que están indecisas, no saben si creer realmente esto o no. knowing. But when God does a shaking, Pero cuando Dios venga y traiga ese sacudimiento, His grace is going to be applied. su gracia va a ser aplicada. And my brothers is going to let them know, because by that time, Y Él les va a hacer saber que Él es Dios. you will not say, brother, now I need a yardstick. I need, for Porque para ese tiempo usted no va a decir, bueno, hermano, yo necesito una señal, necesito una confirmación. you to tell me where the 2 days start and the 2 days end. Necesito que usted me explique, me diga bien cuándo comenzaron esos 2 días y cuándo terminan. Brothers and sisters, you will know time-wise we are running too close to time No, hermano, usted va a saber exactamente en qué parte del tiempo nos to encontramos waste time with all of that. y qué tanto tiempo nos queda para que todo esto se cumpla. God's done these wonderful things, brothers, Dios ha hecho cosas tan maravillosas, hermanos, but He's warned the world. Gather yourself together. pero Él le está dando un último aviso al mundo, les está diciendo, pongan ustedes atención, You shameless nations. ustedes naciones sin vergüenza, Your nations without guilt. ellos son naciones sin ninguna vergüenza. This Thursday, they sat. Este jueves pasado todos ellos se sentaron ahí en esa reunión. They claim that Israel has created abuses. Ellos han declarado que Israel está creando abusos. My brothers and sisters, don't ever think the bride of Christ is going to go away without some scars and marks. Y no piense usted por un minuto que la novia de Jesucristo va a terminar todo esto sin haber recibido algunas cicatrices de batalla. But we don't have to fear that. Pero no tenemos que tener temor de eso. We have to be a bold people Tenemos que ser un pueblo valiente to
to say God is the one that is leading us and guiding us and helping us along this way. Y de comprender que es Dios quien nos está guiando, quien nos está llevando a través de todo este camino. And a picture is being put together for the bride of Jesus Christ. Y la fotografía está siendo mostrada a la novia de Jesucristo. Because when God's going to deal in the Middle East, Porque cuando Dios comience a lidiar con todo lo del Medio Oriente, He's going to deal with the bride of Christ. Él también va a lidiar con la novia de Jesucristo. And my brothers, it's going to be a wonderful hour Y eso va a ser una hora maravillosa, where we will realize donde nos vamos a dar cuenta that God is going to come down. que Dios va a descender. Jehovah Sabaoth. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Many more things that I would like to say today, but Y hay muchas cosas más que me gustaría decir el día de hoy, we'll leave that for another time. pero vamos a dejar eso para otro día. But thank God Pero le damos gracias a Dios that there is something in the making, and I pray and hope que hay algo que se está llevando a cabo. Y yo espero y oro a government will be put together. para que un gobierno pueda ser establecido en Israel. And my brothers, some men in that government can stand up Y que esos hombres que se encuentran en ese gobierno se puedan parar and say y digan what God gave to us is. que lo que Dios nos ha dado es la verdad. And in this final watch, there would be some men Y en esta última vigilia habrá hombres that can stand up and thank God que se pararán y le darán gracias a Dios for their portion, for this hour. por esa porción de la palabra que Dios ha entregado en esta hora. And they can lift up their hands and Y ellos van a poder levantar sus manos their voices y juntamente sus voces and praise God y van a alabar a Dios for what God is doing in this hour of time. por las cosas que Dios está haciendo durante este tiempo. May the Lord bless each and every one of you. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Let's bow for a word of prayer. Inclinemos nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, as we stand at this hour of time, Señor, ahora que estamos parados aquí durante este tiempo, Lord, you see what the world has done this Señor, tú has visto lo que el mundo ha hecho, week. lo que hicieron esta semana, Lord, you have passed a decree y tú has establecido un decreto in Zephaniah chapter 2. allí en Sofonías capítulo 2, And it said, before that decree comes forth, y tú has dicho que antes de que el decreto sea cumplido, repent. arrepiéntanse. Lord, I pray for the nations that will repent. Señor, yo oro por esas naciones que sí se van a arrepentir. I pray for your people that can humble themselves, Yo oro por tu pueblo para que nos podamos humillar. and the meek of the earth that will turn around, Y dice que los mansos heredarán la tierra. that they can be protected. Y para que ellos, yo oro para que ellos puedan ser protegidos. I pray for every child of God Yo oro por cada hijo e hija de Dios. and every individual that has a heart that want to walk with God. Y yo oro por cada individuo que tiene un corazón dispuesto a caminar con Dios. Your love and your grace is still outstretched, Tu amor y tu gracia aún están extendiéndose sobre las personas. and you're walking with your people. Y tú estás caminando con tu pueblo. Now bless every child wherever they can be. Ahora yo te pido que bendigas a cada hijo tuyo donde quiera que ellos se encuentren. Minister to them. Ministrales a ellos. Minister to every man in the ministry Ministra también a cada hombre que está dentro del ministerio, and in the body of Christ. aun aquellos que se encuentran dentro del cuerpo de Cristo. Lord, they've come a long way. Señor, ellos han llegado muy lejos. They've walked a long way. Ellos han caminado un camino largo. Lord, I pray that you will bless their lives Y yo pido que tú bendigas sus vidas and let them understand, dear Lord, y que ellos puedan entender, Señor, we are moving closer and closer que ya estamos acercándonos más y más to an event a un evento that will startle the world que va a sorprender al mundo and will bring joy to the body of Jesus Christ. y que al mismo tiempo traerá gozo al cuerpo de Cristo. May the Lord bless every child of God this morning. Que el Señor bendiga a cada hijo o hija de Dios en esta mañana. In Jesus' name, Te lo pido en el nombre de Jesucristo. amen and amen. Amén y amén. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana. Amen. Amén.